Soy Mi Jun, de la Universidad de Leyes de Estados Unidos. Iniciamos con las noticias bursátiles de Estados Unidos del 21 de abril. Damos la bienvenida a Mi Jun, quien mantiene la rectitud de la inversión en acciones estadounidenses sin cambios, incluso hoy. Bienvenido, Mi Jun. Saludos a todos después de un largo periodo. No pude enviar la transmisión regular de Mi Jun durante una semana, pero cuando compartí un video corto con ustedes usando mi voz de inteligencia artificial, parecía que muchos de ustedes estaban esperando la transmisión regular durante ese tiempo. La semana pasada viajé a Barcelona, España, con mi familia. En Inglaterra es lo mismo que en los Estados Unidos. Cada vez que llega este momento tenemos un periodo de vacaciones inactivo. Por lo tanto, los niños incluso tienen un descanso escolar de 3 semanas, por lo que tienen un descanso tan largo durante 3 semanas, pero no puedo simplemente dejar a los niños. Así que no tuve más remedio que viajar juntos, pero como era de esperar, fue muy difícil físicamente. Por lo tanto, ahora tengo que subir el contenido de los miembros de OnlyFans todos los días y también tengo que viajar a Barcelona con los niños. Personalmente he pasado una semana muy agotadora. Durante ese periodo, el mercado bursátil estadounidense también estuvo flojo. Parece que muchos esperaban la transmisión en vivo de Estados Unidos. Ahora que he vuelto a la vida normal, las vacaciones aún no han terminado. Aún quedan unos días, pero intentaré enviar la transmisión regular a partir de hoy. Entonces, después de mucho tiempo, nos encontramos el 21 de abril. Las noticias de hoy, las noticias principales, comienzan ahora. La Bolsa de Valores de Estados Unidos también operó solo 4 días la semana pasada. Cerró el viernes pasado. En la transmisión de hoy, como no hay noticias nuevas o grandes, intentaremos organizar qué noticias interesantes hubo en el mercado de valores de Estados Unidos durante la última semana. Primero veamos el S&P 500. Contrario a lo que podrías pensar, hay más rojo que verde. En realidad, el negro está dominando, pero la mayoría del rojo es de las empresas de tecnología mega grandes, cuyo valor de mercado es extremadamente grande. En resumen, el movimiento de los 3 principales índices no fue positivo, pero la amplitud del mercado se expandió. Si observas el movimiento de los 3 principales índices, durante los últimos 5 días, el Dow Jones cayó un 2,62%, el Nasdaq cayó un 2,27% y el S&P 500 también cayó un 1,41%, lo cual no fue bueno. Sin embargo, parece que podemos resumir que fue una semana en la que las acciones pequeñas, ya sean de mediana, pequeña o microcapitalización, subieron mucho en precio, mientras que las acciones grandes en general bajaron, con las acciones pequeñas superando y las grandes cayendo. Si observas el alcance del mercado actual, está rondando los 24.45, el momentum es extremadamente débil porque hasta ahora las acciones que no constituyen el 25% del S&P 500 están en una tendencia alcista. Sin embargo, esta cifra ha caído hasta el 5.16 hace no mucho tiempo. En consecuencia, el mercado se expandió significativamente del 5.16% al 24.45%. Observamos una tendencia inestable. A continuación, analizaremos el índice de volatilidad VIX. VIX también está en su punto más alto debido a los números 32 y 70 hasta ahora. El índice de distribución muestra una gran volatilidad. Sin embargo, este número no es estable. Hace poco, el 8 de abril marcó 52.33. Por lo tanto, si lo comparamos con hace una semana, la volatilidad ha disminuido bastante. También se puede interpretar de esta manera. El índice de miedo y avaricia, Fear and Greed Index, sigue en el limbo desde el 20. Esa historia todavía está en el mercado y hay un miedo extremo. Puedes verlo de esta manera. Este número también es inestable y si miras aquí hace unos días, la fecha es el 8 de abril. El 8 de abril cayó hasta 3. El índice de miedo muestra un número extremo de 3 y desde entonces ha estado recuperándose hasta cierto punto y los 3 indicadores muestran una tendencia similar. El índice de mercado que proporciona Swiss Stack también es el mismo. Todavía está atascado en 23 y no ha podido salir de la fase de miedo. Pero para explicarlo una vez más, cuando estás atrapado en esta etapa de miedo, no deberías caer en el pánico.
Se puede interpretar de manera optimista que ahora es una oportunidad para comprar activos subvaluados de manera agresiva, porque el mercado está inundado de miedo excesivo. Los resultados de la encuesta Asociación Americana de Inversores Individuales anunciada el jueves pasado son lo mismo. La 28.5 y 25.4, lo que empeoró el ambiente. Por lo tanto, en la actualidad, solo alrededor de un cuarto de los participantes del mercado esperan un mercado alcista. El 56.9% todavía cree que el mercado estará por debajo del nivel actual en 6 meses. Parece que las opiniones no oficiales están dividiendo el mercado. De esta manera, podemos entender el sentimiento del mercado. A continuación tenemos los resultados de Top Pick de la semana pasada. Durante la última semana, 50%, como pueden ver ahora, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos han subido durante la semana y 8 tipos han bajado. La estrategia de micro subió un 16.47% en una semana, siendo el mejor rendimiento. En segundo lugar, el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin de ProShares Ultra subió un 13.28% y 9.88%. Además, 6.75%, 6.06%, Palantir un 5.80% y 6%, 5.64%, y Talen Energy un 3.60%. 1.76% y está en 87.610. Por último, TSMC también subió un 0.4% y cerró en positivo. El siguiente índice cayó 0.76%, 1.09%, Credit Technology 4.21%, Tesla 4.37%, Amazon 4.75%. Nvidia 5.65%, Meta 8.20%. Innovator tuvo el peor desempeño, cayendo un 10.65%. Aquí también vemos a Tesla, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet. En resumen, la semana pasada confirmamos una vez más el pobre rendimiento de las acciones, especialmente en las empresas de megatecnología. Como pueden ver, la semana pasada las empresas de megatecnología dominaron principalmente el mercado, así es como deben verlo. Sí, hubo varias razones para observar una tendencia desfavorable, principalmente en las acciones de Tayuyu. La semana pasada hubo un incidente negativo cada día, desde el lunes hasta el jueves, pero esta vez vamos a revisar brevemente cuál fue la noticia más importante. El lunes pasado, Nvidia anunció noticias desfavorables. Advertía que podría sufrir una pérdida de $55 millones debido a las sanciones chinas impuestas por la administración Trump. Si observamos el contenido principal por un momento, la administración Trump impuso una licencia rigurosa para la exportación a China del chip H20 de Nvidia. Y después de que se anunció esta medida, Nvidia podría sufrir una pérdida de valor considerable de $55 millones y podría haber una pérdida de ventas de entre $140 y $180 millones. Así fue como lanzamos esta noticia muy negativa al mercado. Después de este anuncio, las acciones de Nvidia cayeron inmediatamente un 6%, causando un impacto negativo en toda la industria. Por lo tanto, el ambiente general del mercado se ha deteriorado y hay una razón principal para esto, como verán. Luego el próximo día es martes y hubo una noticia importante el martes también. Hubo una noticia extremadamente negativa de que el S&P 500 formó un cruce de la muerte por primera vez después de 2022. Un cruce de la muerte se formó cuando el promedio móvil de 50 días cayó por debajo del promedio móvil de 200 días. Esta noticia se ha transmitido al mercado y como muchos de ustedes saben, un cruce de la muerte indica que el sentimiento del mercado se ha vuelto negativo a corto plazo. Sin embargo, si observamos los datos históricos, en muchos casos, el S&P 500 se recuperó después de una caída a corto plazo después de un cruce de la muerte. En resumen, este fenómeno ocurre cuando la media móvil de 50 días desciende por debajo de la media móvil de 200 días. A corto plazo, el mercado de valores de Estados Unidos experimentó varias caídas adicionales. Sin embargo, desde una perspectiva a medio plazo, de 6 meses a un año, el mercado de valores de los Estados Unidos ha subido sin cesar, lo cual también se puede interpretar positivamente. Como puede ver aquí, se considera que la recuperación del mercado en el futuro es un asunto importante en torno a los 5.500 puntos. Actualmente, debido a que la línea de soporte crucial de 5.500 ha sido rota, parece acertado entender que la tendencia del mercado de valores de Estados Unidos está debilitada, al menos por ahora.
A continuación pasamos al jueves. El miércoles hubo noticias muy importantes y un mal ambiente en el mercado. El presidente Powell hizo comentarios al respecto. No hay fusión anual. Es difícil ahora porque no hay fusión de Trump, pero cuando se anuncia que no hay fusión anual, el mercado de valores de los Estados Unidos no puede evitar caer bruscamente. Es una noticia extremadamente mala. El presidente Powell, que apareció en la audiencia pública el miércoles, insistió en que es necesario monitorear adicionalmente los indicadores económicos antes de ajustar las tasas de interés. Reiteró que el riesgo es extremadamente alto para moverse hasta ahora, por lo que tomará decisiones basadas en los datos que continúan presentándose adicionalmente. Hasta aquí está bien, el problema comienza a partir de aquí. La política fiscal de la administración Trump ha elevado los precios y hay un alto riesgo de provocar inflación y desempleo al mismo tiempo. Se lanzó un mensaje de advertencia de esta manera. Durante el resto del año, no hay progreso o se excede el objetivo anual de inflación y empleo. Se presentó una perspectiva sombría de esta manera. Y finalmente, incluso si el mercado se desploma, la Reserva Federal no puede intervenir, no hay planes, se mencionó claramente de esta manera. Esto indica que no contamos con el paracaídas que anticipábamos, eso fue lo dicho. Al mismo tiempo, reafirmó la independencia de la Reserva Federal sin presión legal o política. Esto significa que, aunque Trump solicite una reducción de las tasas de interés, solo tomaré decisiones basadas en los datos y no cederé a la presión. De hecho, expresó su opinión. Si habla de la inflexibilidad de la Reserva Federal, el mercado inevitablemente caerá de nuevo, según mi perspectiva. Bueno, el próximo es el lunes, y el lunes Trump hizo un regreso. El presidente de la Reserva Federal declaró que ya no hay flexibilidad en la institución. Trump respondió que si eso es lo que hará, debería despedir al presidente de la Reserva Federal y transmitió este mensaje al mercado. El presidente Trump criticó al presidente de la Reserva Federal, Powell, como un enemigo y lo criticó por su tendencia política. Envió un mensaje de advertencia de que puede actuar muy rápidamente si lo desea. Por otro lado, el presidente Powell dijo que no tiene planes de irse hasta que su mandato termine en mayo del próximo año y que la autoridad del presidente para despedirlo es incierta, trazando una línea así. En la plataforma de apuestas del mercado, la probabilidad de que Powell se retire dentro del año aumentó del 12,5% al 25% en un mes, reflejando la creciente preocupación del mercado. Así debería verse. Además, los principales actores de la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional temen que la inestabilidad del mercado financiero global se intensifique en un momento de creciente independencia anual. Parece que si se presenta un mensaje no tan bueno, la incertidumbre del mercado y la preocupación han aumentado un nivel. El contenido para la próxima vez refleja las acciones actuales de Estados Unidos. Creo que sería bueno escuchar la opinión de un experto en el mercado también hoy. Trump ha intensificado sus ataques contra la Reserva Federal recientemente. Por lo tanto, hay un creciente sentimiento de inseguridad en el mercado y vamos a escuchar la opinión de un experto en esta área, Caterina Simeonetti. Caterina Simeonetti es la vicepresidenta de Morgan Stanley. Sería bueno si pudiéramos escuchar juntos qué opinión tiene sobre la situación actual, donde la rivalidad entre Trump y Powell está creciendo en este tipo de mercado y situación. Siguiente. El invitado no está preocupado por la crítica del presidente hacia el presidente de la Reserva Federal. Es la categoría de administración de Morgan Stanley Prime Boss. Gracias por unirte. ¿Dices que no estás preocupado en absoluto? ¿Ve esta declaración como una afirmación de la posición del presidente de que las tasas de interés simplemente deben ser más bajas? No es la primera vez que el presidente critica al presidente de la Reserva Federal. Incluso en 2019 lo describió como un golfista incapaz de hacer un put. El gobierno puede tener sus opiniones, pero el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, todavía tiene un año de mandato y tiene la intención de cumplirlo. Al menos eso es lo que creo que debería suceder. Creo que es apropiado que las decisiones sobre si subir o no las tasas de interés se tomen con cautela y basadas en datos, dado que la Reserva Federal es una institución independiente. Y definitivamente los impuestos pueden ser un factor que impulse una fuerte presión inflacionaria. Es necesario que Yeon-jun interprete los datos adecuadamente y observe cómo se reflejan los efectos de esta política. Aunque los recientes indicadores son positivos, el impacto de la política fiscal no se reflejará inmediatamente. Es debido a un cierto retraso.
Por lo tanto, es natural que se tome en serio el impacto de esta decisión a lo largo del tiempo. Creemos que es improbable que la Reserva Federal aumente las tasas de interés este año. ¿Crees que estoy siendo demasiado frío? Me pregunto si el presidente no intentará despedir al presidente de la Reserva Federal en una situación en la que el gobierno de los Estados Unidos debe refinanciar una deuda que supera los 9 billones de dólares. De hecho, si el apoyo al presidente de la Reserva Federal no es fuerte y si se considera que el apoyo al presidente es en realidad más fuerte, me parece que sería correcto simplemente despedir al presidente de la Reserva Federal. ¿Qué piensas? En una situación que requiere refinanciación, ¿no es verdad que al final, sin importar las circunstancias actuales, las tasas de interés deben reducirse de cualquier manera? ¿Es esa la esencia de este mecanismo? Para el presidente de Aldacipi en febrero, todas las opciones están abiertas. Con el paso del tiempo y la acumulación de datos, se realizará un examen cuidadoso de la posibilidad de ajustar las tasas de interés. La Reserva Federal está recopilando toda la información que llega y está analizando cuidadosamente cómo estos factores pueden afectar el crecimiento y la economía en general. Es una opción a considerar, pero es prematuro hacer un juicio en este momento. Necesitamos observar un poco más. Esta política no solo afectará la inflación, sino también la economía general, el rendimiento de las empresas y a fin de año necesitaremos tiempo para ver qué impacto tendrá en la posición general del mercado. Me interesa personalmente una parte. ¿Crees que esta dinámica política, el hecho de que el presidente y el Congreso estén tan separados en esta situación y que el Congreso esté bastante restringido, tiene un impacto? ¿Crees que en una situación como esta el Congreso debería adoptar una posición más fuerte? ¿O crees que el Congreso ya está tratando de mantener su línea de base establecida? En mi opinión, creo que el Congreso espera que no intervengan excesivamente en la economía o el mercado. La posición es que la política de estabilización no funcionará si se vuelve omnipotente. Creo que es alguien que se inclina más hacia la idea de que no hacer nada es lo mejor. ¿No es el punto crítico que en una situación donde el nivel de declaraciones de ambos lados está aumentando como ahora, al final, un lado debe ser más conciliador? Creo que es bastante razonable verlo de esa manera. Otro punto importante es que desde la perspectiva del presidente se cree que la política fiscal tendrá un gran efecto a largo plazo. Por lo tanto, parece que insta a los inversores a enfocarse en las ganancias a largo plazo en vez de los riesgos a corto plazo. No obstante, a nivel anual, los efectos a corto plazo cobran mayor relevancia. En realidad, la Reserva Federal toma decisiones basándose en los datos que se publican cada mes. Actualmente presenciamos un conflicto entre la visión a largo plazo del Departamento de Política y la perspectiva a corto plazo de la Reserva Federal. El Departamento de Política formula políticas considerando los beneficios a largo plazo del país, mientras que la Reserva Federal y el presidente Powell se centran más en la inflación, la posible recesión y el crecimiento económico a corto plazo. Hasta que se vean los efectos a largo plazo, la Reserva Federal no tiene más opción que tomar decisiones basándose en los datos que tiene ante sí. El último artículo preparado para hoy tiene bastante contenido. El título es «La probabilidad de estanflación está aumentando», que es una noticia extremadamente mala, pero intentaré obtener algo de ayuda de la inteligencia artificial que he entrenado para este artículo con mucho contenido. Es un contenido que dura más de 10 minutos. Finalmente, compartiré con ustedes mi opinión detallada sobre qué estrategia de inversión sería buena en una situación donde la probabilidad de estanflación está aumentando, desde mi punto de vista personal. La transmisión de hoy termina aquí. Como mi voz aún no se ha recuperado completamente, la transmisión puede no ser tan atractiva como antes, pero me recuperaré poco a poco y espero poder enviarles una transmisión más cómoda y útil mañana y pasado mañana. Lucharemos juntos hasta retirar nuestras inversiones en acciones estadounidenses. Que tengas un buen día y muchas gracias. Los consumidores ya están sufriendo con precios altos, pero ahora también enfrentan el riesgo de una estagflación, donde la recesión económica y la inflación ocurren al mismo tiempo. La estagflación se refiere a cuando la inflación aumenta, el crecimiento económico se estanca y el desempleo aumenta. El profesor de economía de la Escuela de Negocios de Columbia, Brandhaus, dijo que la política fiscal de la administración Trump ha alimentado tanto la alta inflación como el riesgo de bajo crecimiento.
Según una actualización de Leifred en Consumer News and Business Channel, después de promediar las predicciones de 14 economistas, el riesgo actual de esta inflación es más alto que en cualquier otro momento en los últimos 40 años. El economista de la Universidad de Hawái, Greg Dacko, evaluó que la situación actual es la más peligrosa en 40 años. Ya se refleja la incertidumbre en el índice de confianza del consumidor. Diane Swonk, economista de KPMG, dijo que se espera una escalada de preocupaciones sobre los precios a medida que aumenta la inseguridad laboral. En los años 70, Estados Unidos sufrió esta inflación debido al aumento de los costos de la guerra de Vietnam y la pérdida de empleos en la manufactura. En ese tiempo, la gente hacía largas filas en las gasolineras por los precios del petróleo, pero algunos economistas sostienen que la causa principal fue el cambio en la política monetaria. Para controlar la inflación, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, aplicó el shock de Volcker, que aumentó significativamente las tasas de interés. Esto controló la inflación, pero causó una severa recesión con 2 trimestres, seguidos de decrecimiento del Producto Interno Bruto y un desempleo superior al 10%. Dan Suzuki, el analista de mercado principal de Richard Bernstein Advisors, dice que la estagflación no ocurrirá hoy, como lo hizo en la década de 1970. Estados Unidos ya no se ve tan afectado por la influencia de productos extranjeros y la inflación de precios, que antes causaban un círculo vicioso. No obstante, la incertidumbre fiscal puede minar la confianza empresarial y posiblemente desacelerar la economía. Varias empresas están modificando sus proyecciones económicas para contemplar una posible recesión por las políticas del gobierno de Trump. La estagflación no siempre implica una recesión oficial, es decir, 2 trimestres seguidos de Producto Interno Bruto negativo, y puede definirse simplemente como una tasa de crecimiento que se estanca o reduce, explica el profesor House. KPMG predice que la inflación se desacelerará después de alcanzar su punto máximo a finales del tercer trimestre de este año. Si la estanflación se convierte en realidad, los altos costos laborales y el aumento de precios ocurrirán simultáneamente, lo que será una gran carga para hogares y empresas. Para combatir la estanflación, las familias de Estados Unidos deben poder lidiar a la vez con ingresos estancados, empleo en declive y la presión de la inflación alta. El analista económico de Bankrate advierte que para prepararse para la estanflación se deben considerar todas las medidas, incluyendo la reducción de gastos y la adaptación a un periodo de altos precios. Aunque es posible que desee comprar productos más caros por adelantado debido a la inflación, asegúrese de tener suficiente margen en su presupuesto para ajustar sus gastos dentro de su rango. En vez de comprar a crédito, priorice manejar su deuda de tarjeta y préstamos no garantizados. Los expertos recomiendan tener un fondo de emergencia de al menos 6 meses de gastos de vida. Gracias a las altas tasas de interés actuales, el dinero depositado en cuentas de ahorro en línea de alto rendimiento también puede superar la inflación. Si ha mantenido una alta proporción de efectivo como inversor, Sully de Morningstar sugiere que, dada la reciente corrección bursátil, podría ser momento de aumentar su exposición a activos de riesgo como las acciones. Para inversores con grandes ganancias, es hora de reequilibrar su cartera a un nivel moderado. Las cosas pueden cambiar. No está confirmado que ocurra una estagflación. En una encuesta de 2022, el 80% de los economistas identificaron la estagflación como un riesgo a largo plazo, pero se pudo evitar gracias al crecimiento robusto, la desinflación y un mercado laboral tenso en ese momento. El riesgo que nos preocupa hoy proviene principalmente de las políticas erráticas de la Reserva Federal, por lo que reducir la incertidumbre de la política, completar la reforma migratoria para aumentar la oferta de trabajo y revertir la atención a las principales economías de intercambio pueden reducir el riesgo de estanflación. El profesor House resaltó que la economía que funcionaba bien hasta 2025 está en peligro por los cambios recientes en la política y que se debe revertir la política para evitar la estanflación. Las palabras de Millún. Si analizamos la situación actual del mercado, si no se produce un cambio drástico en la política fiscal de Trump, es posible que veamos una combinación difícil de crecimiento estancado, precios altos y altas tasas de interés en el futuro. Aunque hay expertos que predicen una desaceleración económica completa y una desaceleración inflacionaria en respuesta a la incertidumbre, también existe el riesgo de una recesión más severa o incluso la peor estagflación en el peor de los casos. En este entorno, es fácil que el mercado bursátil experimente gran volatilidad y presión para ajustar las valoraciones. Los inversores en crecimiento son particularmente sensibles a las tasas de interés y los cambios económicos, por lo que deben estar más atentos que nunca a las tendencias del mercado y la resistencia.
Por el contrario, si la inflación se estabiliza en el futuro y la política de tasas de interés cambia, los inversores que han aumentado la proporción de acciones en su cartera pueden beneficiarse enormemente de la finalización del ciclo de alza de tasas. Se espera que el rendimiento de las acciones de crecimiento y tecnología varíe según los indicadores macroeconómicos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? A menos que hayas invertido con un préstamo o uses dinero que necesitarás pronto. Creo que es el momento de necesitar una estrategia prudente que utilice la volatilidad mientras gestiona el riesgo, en lugar de deshacerse de las acciones en una volatilidad excesiva. La estrategia de inversión específica que nuestros inversores pueden adoptar en la situación actual es la siguiente. Esto es solo mi opinión personal, no la respuesta definitiva. 1. Necesitamos revisar nuevamente las opciones de retención que se centran en los líderes tecnológicos que poseemos actualmente, una opción de retención y el enfoque fundamental. Si el mercado cae adicionalmente debido a las expectativas excesivas en comparación con las valoraciones actuales o los resultados reales de las acciones que han sido altamente valoradas o las acciones que han reflejado expectativas excesivas, el daño puede ser grande. Necesitamos considerar la posibilidad de reducir o reemplazar estas acciones con acciones de crecimiento más favorables o fundamentales. Las empresas de software con poder de decisión de precios y certeza económica, así como las que proporcionan infraestructura técnica esencial para la revolución industrial de la cuarta generación, como la nube y los semiconductores, pueden obtener ganancias relativamente estables incluso en situaciones de fluctuación económica. Si mantenemos un portafolio centrado en acciones de crecimiento, con fundamentos sólidos, hay una alta probabilidad de recuperación rápida, incluso si hay una caída adicional a corto plazo. No se recomienda reducir drásticamente la proporción de acciones a corto plazo desde el punto de vista actual de una perfecta ajuste de la proporción de acciones. Como he demostrado a través de varias ocasiones y cálculos históricos, si vendes todas las acciones en el mercado en un momento de pánico, es fácil perder la oportunidad de recuperación después. Sin embargo, se pueden considerar algunos ajustes defensivos. Por ejemplo, si temes que el escenario de estancamiento se haga realidad en los próximos meses, puedes considerar 20% y 90%. Esto puede ayudarte a mitigar el impacto de un mercado bajista y disminuir el estrés financiero. Lo crucial es permanecer en el mercado bursátil. Desde una perspectiva a largo plazo, tener un 0% de acciones en realidad aumenta el riesgo de perder oportunidades, especialmente después de un periodo de incertidumbre máxima como el actual, donde las recuperaciones son comunes. El monitoreo de los 3 indicadores y la respuesta meticulosa no determinan el futuro. Por lo tanto, no se puede predecir y solo se puede responder. Por lo tanto, debemos ajustar flexiblemente nuestra estrategia de inversión según las fluctuaciones de los indicadores económicos a futuro. Debemos revisar los cambios en la postura de la tasa de inflación mensual y ajustar la estrategia de inversión hacia donde la probabilidad aumenta. Si la inflación se acelera más de lo previsto y la tasa de interés indica un endurecimiento de la política, es crucial tener suficiente exposición a las acciones, ya que esto es un fuerte obstáculo para el crecimiento. En ese punto, en lugar de mantener el efectivo y los bonos que se tenían con el antiguo objetivo de defensa, sería directo aumentar la proporción de acciones. En cambio, si los precios se recuperan o hay señales de recesión, aunque el desempleo aumente y las empresas se contraigan, es necesario responder con rapidez, reduciendo la proporción de acciones, incluso asumiendo pérdidas. Para responder flexiblemente, debemos evitar pensar que no hay pérdida hasta vender las acciones y adaptarnos rápido a los cambios de la situación. El mercado de valores es como un juego de póker diario, con un inicio y un final. Recuerde que cada mañana, cuando se abre el mercado, se da a todos los inversores una nueva oportunidad de apuesta. Aunque el mercado actual está lleno de incertidumbre debido a la estagflación y la competencia intensa, desde el punto de vista de un inversor a largo plazo, no es prudente reducir significativamente la proporción de acciones debido a un exceso de pesimismo. En cambio, se requiere un enfoque estratégico que capitalice la volatilidad del mercado. Históricamente, los inversores que resistieron y compraron durante la máxima volatilidad del mercado tuvieron más éxito que aquellos que se retiraron precipitadamente. Sin embargo, esto no implica que debas seguir esta estrategia indiscriminadamente. Sin embargo, existe la posibilidad de una caída adicional a corto plazo, por lo que es necesario asegurar efectivo según lo propuesto, establecer una posición de seguridad comprando en etapas cada vez que la situación mejora y fortalecer la calidad de la cartera de manera constante. Si lo haces de esta manera, puedes prepararte para cualquier caída adicional y, al final, maximizar tus ganancias en el próximo ciclo alcista.
Lo más importante en un mercado tan volátil como el actual es mantener tus propios principios. Elimina el juicio emocional, recuerda las lecciones de inversión aprendidas de los datos y la historia, y apuesta por el lado de las probabilidades más altas. La distribución actual pasará en algún momento, y cuando comience la reversión, construir una cartera sólida y permanecer en el mercado proporcionará oportunidades de ganancias a los inversores que quedan. Aunque los ciclos económicos fluctúan entre crecimiento y recesión, el valor de la innovación tecnológica se mantiene a largo plazo. Por ello, aun en la difícil coyuntura actual, si creemos en el gran impulso de la cuarta revolución industrial y respondemos estratégicamente, al mirar atrás, estaremos seguros de que la decisión de hoy fue acertada. En vez de dejarse llevar por la corriente, espero que se vuelvan inversores sensatos que aprovechan esta coyuntura para alcanzar sus metas de inversión a futuro. Gracias.